Hey, estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Buenas noches. Palabra plena. En un momento muy importante de la vida, de la historia del país colombiano, todo lo que está sucediendo, la presencia de actores que son reconocidos y otros nuevos que van surgiendo el examen de los destinos del país, de los destinos de la sociedad colombiana y sus implicaciones con el resto del mundo. Cómo producir lazos, cómo lograr que la convivencia sea un hecho que produzca bienestar en un esquema de malestar, de sufrimiento, que es el acierto de la Corporación Viviendo. Asumir el tema del sufrimiento como una de sus motivaciones, de sus asuntos misionales. ¿Qué hacer con ese sufrimiento? ¿Cómo sacar de ahí, de ese sufrimiento, bienestar? Y de eso hemos venido hablando con Raúl Félix Tovar, el director de la Corporación Viviendo, que produce este espacio, el de Palabra Plena, para visibilizar, para comunicar, para informar, para compartir, para conversar con la TV audiencia que nos ha venido siguiendo en estos 3 años. Porque se ha producido indudablemente una sensibilidad frente al problema de lo humano. Nos concierne lo humano. Y en la entrevista pasada nos decía el director que hay un asunto que preocupa mucho el trabajo de la corporación, y es lo que allí se ha llamado y que se ha nombrado como desesperanza aprendida, ¿no? Desesperanza aprendida. A mí me quedó sonando mucho ese nombre, ¿no? Ese concepto de la desesperanza aprendida, y decíamos que era lo que yo percibía como banalización. Pero otra vez, gracias por continuar, y es continuar, ¿no? De acuerdo. Ir en esta brega, hacer esta travesía de esa desesperanza aprendida, cómo se rompe, ¿no? Cómo se rompe con un tratamiento comunitario que la última vez nos decías puede ser responsable o puede no serlo. ¿Esa diferencia de dónde resulta? Bueno, primero el saludo para quienes nos ven y nos escuchan. Y frente a la pregunta, lo que hacemos cotidianamente puede describirse como la construcción de relaciones que permiten a los equipos que estamos presentes en los territorios, pero también a las personas con quienes interlocutamos, vernos, tener la posibilidad de construir sentido. Decía la vez pasada, de garantizar que esa relación con la sociedad, con ese entorno y con el que llamamos el sistema de oportunidades, pase por lugares de aprender qué es lo que es posible, pero también cómo hacerlo posible. El ser humano se enfrenta a la desesperanza aprendida como un resultado producto de que infortunadamente la relación con ese sistema no es la mejor, y termina aprendiendo que no hay posibilidades, aceptándolas, pero también yendo en contra de lo que podría uno llamar es una lógica de bienestar que debería prevalecer
en la que todos deberíamos estar inscritos y que debería garantizar los mínimos que requerimos los seres humanos para un desarrollo normal, natural, ojalá bueno y productivo, porque cuando una sociedad logra que sus ciudadanos, las personas que hacen parte de ella, tengan niveles de desarrollo, de empoderamiento, de realización, pues es una sociedad que se alimenta a sí misma y que permite también niveles de desarrollo interesantes. Cuando eso no pasa, lo resentimos en malestar, en sufrimiento, lo resentimos en violencia, lo resentimos en delincuencia, lo resentimos en inequidad, en exclusión, en marginalidad. Y esos males que la sociedad produce regularmente porque benefician a algunos personajes que explícitamente así lo hacen, pues se traducen en dificultades en el sistema para atender lo que las personas requieren. Ahí es donde sentimos nosotros, desarrollamos nuestro trabajo. ¿Cómo construir en esos escenarios donde la precariedad, la limitación, el no acceso es regular y se traduce en desesperanza aprendida, que en palabras claras sería no merezco, o sea, tengo que tomar porque la sociedad no me lo va a dar? ¿Cómo hacer para que una persona sí se sienta capaz, pero además se sienta merecedora, que es lo que infortunadamente esta sociedad quita? La posibilidad de que el otro, aquel que es un ciudadano con los mismos derechos de todos, sienta que no se le está regalando, no se le está dando una migaja, sino que se le está reconociendo un derecho que además del que debe hacer uso sin tener que pedir favores ni tener que hacer algo distinto que ser un ciudadano en este país. Hay mucho esclarecimiento. Cuando uno dice la corporación está comprometida con la filosofía de la inclusión, aparece el esclarecimiento en asuntos como, bueno, se ha confundido el tratamiento comunitario, ¿no? No se entiende bien lo que es y se ha confundido con intervención en usuarios. A mí me parece que eso es pertinente, que hay que aclararlo más todavía, porque yo mismo tengo la percepción de que pues estoy excluido, siendo que tengo una condición, digamos, hasta de cotizante, como se dice, sí. pero el mismo sistema de oportunidades me niega cuando no funciona como tal. Me gustaría que pensar qué experiencia ha tenido la corporación manejando este asunto tan difícil, ¿no? Bien, el sistema de oportunidades se relaciona con las personas desde los servicios y los servicios se consideran que son la razón de ser del sistema de oportunidades. Cuando hablamos de tratamiento comunitario los ponemos en un contexto distinto, porque para nosotros lo importante de nuestra presencia en los espacios comunitarios es la construcción de relaciones que derivan en confianza, que derivan también en conocer las diferentes dinámicas que se dan en lo comunitario y que producen, a partir de esas relaciones construidas, una serie de hechos que a veces, infortunadamente, desencadenan en conflictos, en dificultades, en problemas que se traducen, por supuesto, en esos asuntos que hay que resolver. Cuando hago esta diferencia, me refiero a que los servicios hacen parte de lo que el sistema ofrece, pero no son los que definen el tratamiento comunitario, en tanto el tratamiento comunitario se construye sobre las relaciones. La dificultad de lo institucional cuando llega a lo comunitario es que aparece desde los servicios y es una relación funcional en la que yo fundamento mi relación con el otro desde el uso de los servicios, desde protocolos, procedimientos, requisitos, que son los que a la larga terminan volviéndose eso que llamamos las barreras de acceso. Para nosotros, y hablo del trabajo que hacemos, es cómo hacer accesible el sistema de oportunidades, pero desde un lugar que haga que la persona no solamente reconozca cuáles son los requisitos, los procedimientos, las rutas que hay que seguir, los elementos que debe manejar, sino que también hay un empoderamiento en términos de lo que significa el derecho que yo tengo para que ese sistema me sea favorable. Infortunadamente lo que pasa es que el sistema a veces es favorable no a las personas que lo utilizan, sino a quienes lo ofrecen, en términos de horarios, en términos de requisitos, y lo que el sistema hace es un poco, abre un gran espectro, pero lo va cerrando
para que la atención no sea tan prolija como se quisiera, sino que se restrinja. Entonces ahí aparecen que no hay cupos suficientes, que las cuotas moderadoras a veces cuando hablamos del sistema de salud no permiten a las personas acceder, que los requisitos que yo pongo para que usted llegue no los pueda cumplir. Quiere decir, el ofrecimiento está para todos, pero a medida que el otro se acerca el embudo se estrecha y la posibilidad de acceder se disminuye. Poder hacer que efectivamente el sistema opere para que las personas accedan implica generar lo que decía la vez pasada, acciones positivas. El sistema debe leer a la persona. ¿Qué es lo que en tratamiento hacemos? Nosotros no ponemos una condición que generaliza, no, particularizamos para que podamos atender a las personas porque hemos construido una relación con ella que nos permite entender por qué esa persona se comporta de determinadas maneras y el entorno mismo donde esta persona vive. Tener la posibilidad de saberlo también nos da la posibilidad de poder organizar los servicios, poder organizar las cosas para que sean útiles para ella. Hay un asunto que me llega ahorita, ¿no? En los testimonios que ha habido, por ejemplo, de Desafío, hay una cosa que me hace pensar y me da la seguridad, la certeza de que esas relaciones van más allá de la simple relación como tal, sino que produce ya un lazo, un vínculo que le permite al sujeto intervenido, por llamar esto así, encontrar algo distinto, un espacio para sí. Que hay un testimonio de una de las personas de Desafío que dice: yo hacía trabajos domésticos, trabajaba en trabajos domésticos, no le pagaban bien, desde luego, pero cuando ya viene en el programa de Desafío, entonces se encuentra que le ha quedado un tiempo para ella. Eso es lo que a mí me llama la atención. Hay un tiempo para el ser humano, y si nosotros pensamos en cuestiones de tiempo en el ser humano, son asuntos de proyecto de vida, son asuntos de proyecto de ser. Cuando volvamos de los anuncios, entonces, me gustaría que viéramos eso allí, que es fundamental. Hay un asunto de una intervención, de una relación que tiene que ir más allá, llevarse más allá de lo que está planteándonos hoy Raúl Félix Tovar, el director de la Corporación Viviendo. ¿Qué es lo que está pasando con esta intervención? Llamando intervención esta experiencia, este compromiso que la Corporación Viviendo tiene de trabajar en las comunidades que son vulneradas, no solamente en condición de vulnerabilidad, sino las vulneradas también. Entonces ahora cuando regresemos de comerciales vamos a ver qué es esto tan maravilloso, tan milagroso que se produce con una intervención. Ya volvemos. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad educativa, eliminando la exclusión social de jóvenes que han usado sustancias psicoactivas o tienen riesgo de usarlas. A través de las zonas de orientación escolar en las instituciones educativas, Eustaquio Palacios, Isaías Duarte Cancino y Nelson Garcés Bernaza, operadas por la Corporación Viviendo. Acompañándonos más que todo para las citas médicas. Con problemas de matoneo en la institución. De hecho, de 76 muchachos que tenemos ahorita, el 90% tienen claro que van a seguir estudiando, y eso es un pensamiento que se cambió mucho a partir de ahora. Hasta la fecha contamos con 570 personas abordadas en procesos de orientación, 750 personas participando en propuestas de intervención orientadas hacia el cambio de representaciones sociales, minimizando el estigma y la exclusión escolar. 120 seguimientos a casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas. 151 estudiantes intervenidos con orientación y acompañamiento vocacional. 29 estudiantes de grado 11 que hicieron proceso de inscripción a la universidad pública. Zona de orientación escolar. ZOE. Hacemos el cambio. Para más información, llamar al 372-1122.
El Desafío, del negocio a la inclusión. El Desafío es una propuesta metodológica de acción grupal y comunitaria para el desarrollo de potencialidades e inclusión económica y social. Antes trabajaba como empleada doméstica, no tenía buen sueldo, pero no se me había ocurrido que uno trabajando independientemente tenía más tiempo para uno, para su familia. Es bueno porque pues, uno está proveyendo en su propia casa, en nuestra propia labor, uno lo hace con más cariño, con más desempeño. Estoy haciendo lo que me gusta, que es lo de panadería, repostería. Ellos han estado ahí como pendiente en esa lucha, siempre dándome ánimo. Me han dado el apoyo que necesito. El desafío no nos dejó, nada más fue proyecto y dejarnos tirados, no. El desafío ha estado en la mano con nosotros, apoyándonos en cada cosa que hacemos y diciéndonos, ustedes pueden salir adelante. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales o comunícate al 372. Estamos viendo que se puede, es decir, que hay esperanza para todos, que ya no es la cosa trágica, no hay esperanza o hay esperanza para unos pero no para nosotros. No, hay esperanza para todos, porque se están construyendo a partir de cosas casi insignificantes y que por serlo no se visibilizan. Los medios ponen lo noticioso como lo siniestro, nos cayó el barrancón encima y viven de eso. Y aquí se están haciendo cosas muy pequeñas que están poniendo a circular seres humanos. Es lo que yo veo como el cumplimiento de esa promesa de filosofía de la inclusión, que circulen los seres humanos, que se produzca bienestar. ¿Con qué se ha hecho eso, Raúl? Tú decías ahora que hay que tener una conexión con los espacios, con las personas, con las cosas. Cuando hablamos de tratamiento comunitario estamos hablando fundamentalmente de cómo lo que hacemos produce en la persona con la que tenemos una relación la construcción de un espacio propio que garantice unos mínimos de bienestar, de calidad de vida. Eso pasa por resolver, por supuesto, situaciones que le afligen, que le generan sufrimiento o por lo menos que lo ponen en esa condición. ¿Cómo hacer para que eso pase? ¿Cómo hacer para acertar en aquellas situaciones que pueden ser múltiples para que cuando empecemos a actuar efectivamente el resultado que tengamos sea el de producir un bienestar que perdure? ¿Y cómo hacer para que esa persona no dependa permanentemente de nosotros para resolverlo? Ahí es donde lo comunitario se pone de presente y donde la capacidad que tienen las personas de aprender, de saber, de poner en funcionamiento su capacidad propia para generar autonomía, garantiza que efectivamente eso pueda ser duradero. Ese es el deseo y es ahí donde lo ponemos. Por eso nosotros privilegiamos las relaciones sobre los servicios. Los servicios nos ayudan a resolver, pero es la relación la que construye la posibilidad de que la confianza derive en autonomía para que en algún momento esas personas logren efectivamente soliviar, pero también enfrentar las situaciones que lo ponen en esas condiciones. Es como de sentido común la afirmación: el ser humano es un ser material, necesita comida, necesita educación, necesita vestido, necesita salud y recreación, que es lo que no se le da, ¿no? Digamos, de lo que... Ese es el componente asistencial que nosotros llamamos del tratamiento comunitario. Es el que resuelve lo inmediato, aquello que aflige o que se vuelve carencia y que al resolverlo permite que yo ponga mi atención en otras cosas. El componente terapéutico, que no solamente tiene que ver con lo clínico o el tratamiento de lo psicológico, sino también el cómo ayudamos a resolver esas dificultades físicas que a veces afligen a las personas, ayuda también a equilibrar. Pero está el otro componente del que has hecho mención también cuando mencionas desafío, que es el trabajo en términos de escenario que permite a las personas decir o construir un sentido y ganar en autonomía.
Está, por supuesto, el componente de educación, que es el que tal vez empodera más a las personas porque les da una información útil, que no es solamente la educación que reciben del sistema formal, sino de aquellos elementos que me permiten a mí saber por qué ciertas cosas, cuando las hago, puedo tener un resultado si tengo la información que me permite llegar a ese esa zona de orientación escolar es una revolución que ha llevado la corporación, el tratamiento a la solución del problema. Y es decir, la educación es importante, pero no es solamente esa educación que da contenidos en términos de lo académico, sino esa educación que ayuda a formar personas y que permite de alguna manera que esa información sea útil frente a lo sexual, frente a los conflictos, frente a los consumos, frente a la violencia. Porque cuando yo la construyo con el otro y lo pongo como un interlocutor, le garantizo también que tenga eso que en psicología cognitiva se llama el aprendizaje significativo, que son los elementos que yo utilizo para la vida, no para presentar un examen, no para validar un curso, sino porque los pongo en práctica en mi propia vida. Y esa es la educación que nos interesa. Yo pienso esto atrevidamente, Raúl, que si las zonas de orientación escolar fuesen ese plus, ese más allá que tiene el tema de la educación, estos conflictos que produjo ahora la caída de una ministra de Educación, toda esa cosa de donde se enseñorearon pues tantos intereses que no toman en cuenta al ser humano, eso se hubiese resuelto desde ya sin ese complique tan trascendental, sino como más dignamente, más decentemente. Yo creo que el tema del efecto zona de orientación escolar, que de alguna manera, lo hemos dicho en algún momento, tiene que ver con pensamiento crítico. Cuando una persona tiene la capacidad de pensarse a sí misma, pero pensar el entorno donde se encuentra, encontrar las razones que generan esa perturbación y que en un momento dado también, infortunadamente, se vuelve motivo para el conflicto, para la exclusión, y logramos definir cuáles son, posiblemente también encontremos las razones que permitan, o más bien los elementos que permitan resolver esas situaciones. Ese pensamiento crítico no ocurre espontáneamente, no se da porque sí, se construye, y se construye a partir de la reflexión, se construye a partir del análisis, se construye a partir del cuestionamiento y de la posibilidad de conversar. El papel del centro de escucha. Ese es uno de los elementos. Es que estamos frente a unos hechos, digamos, muy importante, es decir, que todavía no se ha logrado como poner, como hacer visibilizar lo que son, lo que potencian, a donde pueden llevar a un ser humano en su construcción, porque el centro de escucha ha sido eso, porque no es la propuesta de un discurso científico solamente, ni es la propuesta de un discurso, es una conversación. Es un tema de conversar, de proponer una conversación. Y yo ahí agrego algo, Jaime. Los centros de escucha y las zonas de orientación escolar producen una información que es útil para las instancias gubernamentales, porque esta información pueden ser los elementos que facilitan incidencia política real sobre situaciones problemáticas que son cotidianas, pero que muchas veces, infortunadamente, no son leídas, y se establecen programas que no leen esas realidades, sino que leen los intereses de quienes, estando en lo institucional, consideran qué es lo que debe resolverse. Cuando tenemos la posibilidad de saber lo que pasa en los entornos comunitarios, tendríamos también la posibilidad de generar las transformaciones necesarias para que eso no se repita y para que ese bienestar del que hablamos efectivamente sea algo que se lea desde lo institucional como viable y posible. Y se evitaría mucho rodeo que facilita toda esta cosa de confusión que hay, que termina en la corrupción porque no se tiene una propuesta clara, y es mejor sacar provecho, rentar el sufrimiento, ganar con el sufrimiento, negociar con el sufrimiento. Mantenerlo a veces. Mantenerlo, sostenerlo es fundamental. Si yo tengo la información que me dan los centros de escucha, que me dan las zonas de orientación escolar, que me permiten una lectura distinta, como institución debería tener también la capacidad de producir desde lo estatal, desde lo gubernamental, las acciones positivas que se requieren para que efectivamente eso que yo denominaría como causa pueda empezar a resolverse en los entornos donde corresponde, porque tal vez ciertas medidas que se correspondan para esos entornos y no para otros, y tendrían que ser miradas de esa manera.
La política debería leer lo que ocurre en la realidad para, en consonancia con eso, establecer las respuestas adecuadas. No al contrario, no es la inteligencia de un funcionario o la inteligencia de un tomador de decisión las que terminan determinando qué es lo que es útil o bueno para una sociedad, porque a esa persona en particular se le ocurre o porque considera que desde sus principios y sus intereses es eso lo que debe hacerse. Ahí es lo uno y lo otro, o sea, como mi capacidad, hablo como tomador de decisión, la pongo al servicio de lo que se requiere, pero yo necesito saber eso que se requiere, que es la información que se produce desde los centros de escucha y zonas de orientación escolar, para garantizar que en ese hacer cotidiano, que es el que le corresponde a los centros de escucha y a las zonas de orientación escolar, yo pueda tener la información que cuando se la doy organizada a un tomador de decisión, tome las decisiones más adecuadas a favor de las personas, no de las instituciones. Y llegaríamos por ese camino necesariamente a una reflexión que toca el tema de la política, porque estamos en un momento muy importante. Este es un año electoral, ya estamos en función de la producción de unas, digamos, propuestas de orden electoral, que no políticos, pero sí tiene el país, sí tiene la sociedad nuestra el derecho a tener un campo donde descubra que los elementos para la construcción de una política del cuidado del ser humano, al final de cuentas, están ahí dándose en estas pequeñas acciones. Que esa sería la invitación, Raúl, digamos, como para otro momento en el que tú pues encuentres la puerta de Palabra Plena, vengas y nos cuentes, porque yo veo la orientación hacia, bueno, se están iluminando de cierto modo los campos para una política que tome en cuenta al ser humano. Raúl, estamos en el final del programa, gracias por venir nuevamente y la puerta abierta, ¿no? Muchísimas gracias. Es decir, para cerrar solamente diría que esto lo hemos reflexionado y lo propusimos en su momento en lo que llamamos el modelo de inclusión social, que es política estatal, donde lo que le estamos diciendo al Estado es: mire hacia lo comunitario como un recurso, no simplemente como el lugar donde los servicios se ofrecen, sino también como el lugar de donde puede salir la información para que esa relación de los servicios se adecúe de manera mucho más adecuada. A ustedes invitarlos para el próximo martes o para todos los días. Hay una facilidad en los medios, digamos, de hoy con la internet, todo esto. Usted puede ver programas de Palabra Plena en cualquier momento, en Facebook, en la página del canal 2 Cali o en la página de la corporación y todo, porque esta es una conversación que se tiene que democratizar, que se tiene que abrir, porque hay un discurso que le está dando la palabra, que le está dando el lugar al sujeto y que puede ponerse en conversación pues con lo científico, con lo filosófico, con lo político, con lo económico, que no es ajeno al ser humano, porque es de ahí de donde saca lo necesario para un proyecto de vida, para su subsistencia. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes en Palabra Plena. Gracias, Raúl, por estar con nosotros.